Hola, soy Alfredo Bueno. Ahora vamos a hablar sobre las raíces de la poligenia, en particular de dos autores, Lord Keynes y Julien-Joseph Viré. La poligenia es una idea vieja. Sostiene que las distintas razas humanas no son de la misma especie, es decir, que surgieron como especies independientes. Trataremos aquí brevemente a dos autores que apoyaron esta tesis. Un poligenista destacado fue el filósofo Henry Hume, mejor conocido como Lord Keynes, reconocido por ser un brillante intelectual de la Ilustración escocesa. En 1774, Keynes publicó un libro titulado 6 bocetos sobre la historia del hombre. Allí sostuvo que no eran el entorno, ni el clima, ni el estado del desarrollo de la sociedad las causas de las diferencias raciales. Profundo creyente, Keynes sostenía que el mundo había sido creado con previsión y sabiduría infinitas. Se planteó así la siguiente pregunta: ¿había diferentes razas de hombres o todos los hombres eran de la misma raza? Vale aclarar que en ese tiempo no había distinción clara entre los conceptos de raza y especie, y Keynes los usó indistintamente. Para abordar la respuesta, primero se refirió a las especies animales. Razonó que con el fin de preservar las diferentes especies animales, tanto como fuera necesario, la providencia había evitado cuidadosamente las mezclas y que pocos animales de especies diferentes podían copular entre sí. Las especies de perros eran una excepción, pues podían copular entre sí. Es decir, Keynes claramente consideraba a las distintas razas de perros como especies distintas. Uno se podía preguntar por qué se daba esa excepción. La respuesta tentativa que dio Keynes ilustra la facilidad con que se recurría a un diseño sobrenatural para explicar los fenómenos del mundo. Como los perros son compañeros del hombre, probablemente la providencia ha permitido que se mezclen para el beneficio de los amos. Keynes rechazó el criterio que había usado John Ray, un clérigo y naturalista inglés del siglo XVII, y que retomaría el famoso conde de Beaufort un siglo después para definir a las especies, que era la interfertilidad. Si dos individuos podían procrear descendencia fértil, eran de la misma especie. Sin embargo, a Keynes ese criterio le pareció altamente artificial. Dice Keynes: si hay diferentes razas de hombres, o si todos los hombres pertenecen a una misma raza, sin ninguna diferencia excepto la que procede del clima o de cualquier otro accidente, es una pregunta profunda de la historia natural que todavía permanece sin respuesta después de todo lo que se ha dicho al respecto. Para preservar las diferentes razas de todos los animales, tanto como sea necesario, la providencia ha sido cuidadosa y ha prevenido las cruzas mixtas. Pocos animales de diferentes especies copulan entre sí. Lord Keynes se refirió así al conde de Beaufort. Mr. Buffon, en su Historia Natural, toma de John Ray una regla muy artificial para verificar las diferentes especies de animales. Cualquier par de animales que puedan procrear juntos y cuya progenie también pueda procrear son de la misma especie. Un caballo y un asno pueden procrear, pero según dice, no son de la misma especie porque su descendencia, la mula, no puede procrear. Sigue comentando sobre el naturalista francés. Beaufort aplica esta regla a la raza humana. Sostiene que todos los hombres son de una misma raza o especie, porque un hombre y una mujer, no importa cuán diferentes sean en tamaño, forma o complexión, pueden procrear juntos sin fin. Y por la misma regla afirma que todos los perros son de la misma especie. La mejor prueba de que hay distintas especies de perros
es que se han mantenido constantemente diferentes. La uniformidad y la permanencia son características de las especies. Aunque también hay mestizos entre las razas humanas, los distintos tipos de hombres continúan siendo distintos y probablemente por siempre. Keynes afirma lo siguiente: un mastín no difiere más de un Cocker Spaniel que un hombre blanco de un negro o un lapón de un danés. Y si tenemos alguna fe en la providencia, así debe ser. Las plantas fueron creadas de diferentes tipos para adecuarse a los diferentes climas, al igual que los animales salvajes. Cierto es que no todos los hombres están adaptados a cualquier clima. Apenas hay un clima que no sea natural para algunos hombres, donde prosperen y florecen. Y no hay clima en el que algunos hombres degeneren. ¿No nos conduce esta analogía a concluir que, así como hay diferentes climas sobre la superficie del globo, hay diferentes razas de hombres adaptados a esos diferentes climas? Por otro lado, hay incontables ejemplos de hombres que degeneran en un clima al cual no están adaptados por la naturaleza. Los europeos que nacen en Batavia, que es una isla de Java, han degenerado. Apenas algunos de ellos tienen el talento suficiente para trabajar en la administración. Keynes refutó la tesis monogenista de Linneo, quien sostenía que las distintas razas humanas pertenecían a una sola especie. Ello le parecía a Keynes altamente artificial. Afirmó que la morfología era un criterio más fundamental que el de la interfertilidad. Contra el criterio de interfertilidad de John Ray y de Buffon, argumentó que el que dos individuos pudieran cruzarse y dejar descendencia no era un criterio confiable para distinguir a las especies, pues había casos de especies claramente diferentes que podían cruzarse y dejar descendencia. Sin embargo, a pesar de su postura poligenista, hay algo que merece destacarse en Keynes, y es el hecho de que fue al mismo tiempo un ardiente defensor de la idea de la igualdad de todos los hombres y un apasionado enemigo de la esclavitud, a diferencia de muchos otros poligenistas. Otro promotor del poligenismo que amplió la crítica contra el criterio de interfertilidad fue el naturalista y antropólogo francés Julien Joseph Viré, quien en 1801 publicó su Historia natural del género humano. Usó un argumento por analogía. Si un naturalista examinara dos insectos o dos cuadrúpedos que fueran constantemente distintos, tanto en su forma como en su color, por ejemplo, uno de color blanco y otro negro, los consideraría como especies distintas, sin importar que su cruza produjera individuos de un color mezclado. Es decir, el criterio de interfertilidad era accesorio, mientras que la forma era el fundamental. En la naturaleza se presentaba la cruza de un jumento con una yegua, dos especies claramente distintas que producían mulas, las cuales además no siempre eran estériles. Lo mismo, había casos consignados de perras fecundadas por lobos, cuya descendencia mestiza era capaz de reproducirse entre sí. Casos similares se veían entre aves e insectos. Viré propuso la existencia de dos especies distintas en el género humano, con base en criterios tanto físicos como morales. La primera se caracteriza por tener una tez blanca o incluso amarilla, aceitunada o bronceada, pero nunca negra. Tiene además cabellos lacios y largos, porte erguido y un ángulo facial entre 85 y 90 grados. En el aspecto moral, posee una inteligencia muy superior a la de la otra especie y ha producido una civilización alta por su mayor industria y habilidad. Es valerosa y amante de la verdadera gloria.
Previsiblemente la segunda especie era la negra, y nunca blanca, aclaraba, con cabello lanudo, corto, ángulo facial inferior a 75 grados, máximo 80, con dotes morales opuestas a la especie blanca, entendimiento escaso y poca civilización. Si los hombres preadamitas de la Peyrère eran negros y la raza negra de Viré era una especie distinta a la de los blancos, ¿qué impedía que se les sometiera y se les tratara como a otras especies animales? Es fácil entender que el poligenismo fuera retomado por la sociedad esclavista en los Estados Unidos, donde adquirió fuerza a mediados del siglo XIX, aunque ahora apoyada con un supuesto sustento científico. Prestigiados académicos como Louis Agassiz, Samuel George Morton, George Gliddon y Josiah Nutt afirmaron que la poligenia tenía un fundamento objetivo. Había una encendida polémica con preguntas como las siguientes. ¿Todas las razas humanas habían surgido de una misma pareja ancestral o habían sido creadas de manera independiente? ¿Compartían las mismas capacidades intelectuales? Algo que llama la atención es que en esta polémica entre poligenia y monogenia, incluso los partidarios de la monogenia mantuvieran un racismo oculto. Aunque sostenían un origen común para todas las razas humanas, coincidían con los poligenistas en admitir que existía una jerarquía entre las distintas razas, con la raza blanca a la cabeza de todas las demás. Dentro de quienes apoyaban el origen común de las razas humanas, se desarrollaron dos explicaciones distintas. Por un lado, los más ortodoxos, apegándose al relato bíblico, sostenían que todo el género humano descendía de Adán y Eva, y que de sus tres primeros hijos derivaron las distintas razas. Jafet era el padre de la raza europea, Sem de la asiática y Cam de los africanos. Por otro lado, había también monogenistas racionales, quienes trataron de conciliar el relato bíblico con las ideas avanzadas en ese entonces sobre el origen de la humanidad. Algunos monogenistas racionales sostenían que la Tierra era mucho más antigua de lo que afirmaba la Biblia, y en el curso del tiempo, la estirpe humana original había ido sufriendo divergencias hasta producir las distintas razas. ¿A qué causas se debió esa divergencia? Una tesis afirmaba que las diferencias eran la consecuencia de un proceso degenerativo de la raza blanca por causa del clima y otras condiciones ambientales, sin descartar incluso la posibilidad de intervención de una voluntad metafísica. Fue común entre los partidarios del monogenismo recurrir al criterio de interfertilidad. Tanto en las especies animales como en la humana, solo podían tener descendencia las cruzas entre los individuos de la misma especie. El hecho de que los europeos se hubieran cruzado con prácticamente todos los demás habitantes del mundo demostraba su unidad. Otro célebre naturalista francés, Jean-Louis Leclerc, conde de Buffon, explicó las diferencias entre las especies americanas y las del Viejo Mundo por diferencias climáticas. Añadió además un prejuicio clasista. Las especies de América eran especies degeneradas, es decir, inferiores a las del Viejo Mundo. El puma americano, por ejemplo, podía considerarse como una especie degenerada del león. En el caso de la especie humana, Buffon afirmaba que los habitantes de las zonas tórridas, tanto negros como indios, carecían de toda virtud, eran perezosos y no habían desarrollado ninguna cultura debido a que la naturaleza era tan pródiga en esos países que no requerían hacer esfuerzo para obtener todo lo que requerían. La visión de Buffon es representativa de una inevitable carga ideológica que recurrentemente se ha asociado a la discusión sobre las razas.